Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ya está abierta la transmisión de internet. Amén. Gloria a Dios. Estamos saludando a todos aquellos que a través de Facebook o de YouTube están compartiendo con nosotros. Principalmente estamos saludando a los de Bahía Blanca, que en esta semana pasada estuvimos allí. A ver, denle un fuerte aplauso. No los ve, pero lo va a escuchar. Esto es para Bahía, amén. Para la pastora Graciela, para el pastor Gustavo, para el pastor Daniel Vicio y para la pastora Marisa. Que Dios los bendiga mucho. Tuvimos días de bendiciones en aquel lugar, tremendamente. Le damos gracias al Señor porque Dios derramó de su espíritu, pero desde que fuimos el día jueves, pisamos Bahía Blanca, hemos recibido bendición hasta el día lunes que vinimos para este lugar, amén. Y los pastores de aquel lugar están orando por cada uno de ustedes. Se merece otro aplauso el Señor, amén. También extendemos nuestro saludo a los pastores de allí de Córdoba, Las Varillas Córdoba. También extendemos nuestro saludo allí a Chile, el pastor José, la pastora Susana, los pastores de... Ya hay agua. No, este está de ahora. Gloria a Dios, gracias Jesús. Los pastores de allí, amén. Gloria a Dios, cómo me cuidan los hermanos, cómo me miman, amén. Gloria a Dios. Los pastores de allí de Chile, los pastores de Merlo, los pastores de la costa. Hay muchos que están mirando a través de Facebook, a través de YouTube. Entonces le damos la bienvenida a la transmisión. Si bien no pasamos toda la reunión porque se hace extensa, pero le damos gracias a Dios. No lo pasamos a ustedes, amén, pero están allí atrás y lo escuchan cuando aplauden, escuchan cuando glorifican a Dios. A ver, glorifiquen a Dios y escuchan. Ay, qué bueno. Amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Realmente pasamos días maravillosos allí en Bahía Blanca, cómo Dios obró, cómo Dios ministró, cómo Dios nos muestra su poder cada día. Hoy estuvimos compartiendo a la mañana los que vinieron al ayuno, a la oración, y le damos gracias a Dios. Estábamos testificando parte del poder de Dios, parte de lo que pasó allí en Bahía Blanca. Y una de las cosas chiquititas, para no ser tan extenso, hace un tiempito atrás estuvimos orando por Brisa, una niña de 7 años que estaba con leucemia, que tenía cáncer en la sangre. Amén. Esta niña estaba muy mal, esta niña estaba realmente, que decían los médicos que no iba a pasar las 24 horas. Sabe que estaba realmente mal esta niña. Pero gracias al Señor que estuvimos orando en este lugar, gracias al Señor que estuvimos orando allí en Bosque, que estuvieron orando los pastores de distintos lados, de todo el ministerio y de fuera del ministerio. Y sabe una cosa, el día domingo estuvo en la reunión de la tarde, porque el domingo tuvimos 2 reuniones, una a la mañana y una a la tarde. Y el domingo a la tarde esa niña que estaba a punto de partir con el Señor, esa niña estaba corriendo, esa niña estaba jugando, esa niña estaba saltando. ¿Cómo no darle la gloria a Dios a través con nuestras palmas? Amén. Eso lo hace Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros no necesitamos ir a imponer nuestras manos, simplemente con la oración. Decí fuerte, el poder está en la oración. Amén. Y en la unidad. Dice, si 2 se pusieran de acuerdo. Aquí había muchos que se pusieron de acuerdo para que esa niña fuera libre, fuera sana. En otros lados también se pusieron de acuerdo. Por eso Dios sobró. Amén. Bueno, yo le doy gracias al Señor por eso. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. ¿Sabe que yo, no sé, hoy estoy muy ansiosa? Hoy estoy con mi corazón que... está mi corazón que sale del lugar. Cuidado a ver si salta algo por ahí, es mi corazón que... Amén. Porque realmente yo, hoy desde la madrugada, esta palabra hace rato, el Señor me viene hablando, me viene mostrando. Mire qué tremendo, porque a mí me gusta mucho porque Dios nos habla simple. Yo digo, Señor, qué grande que sos. Porque si nos habla medio complicado, por ahí no la entendemos, ¿vio? Pero Dios nos habla en cosas simples, en las cosas cotidianas. Y el Señor me venía hablando de esta palabra. Y después le voy a explicar por qué digo que Dios nos habla en cosas simples. Vamos a compartir la palabra de Dios en Números,
capítulo 16, del versículo 1 al 5. Para aquellos que tienen Biblia, si quieren leerlo, y si no, tenemos aquí la pantalla, para que no se pierda, amén. El otro día hablábamos con unos hermanos y decía, hasta que busco la Biblia me pierdo la palabra. Bueno, para agilizar, ¿vio? Ese trámite, ya la palabra está ahí, está grandecita, la vemos bien, amén. Bueno, compartimos entonces Números capítulo 16, desde el primer versículo, dice así, la bendita y dulce palabra de Dios. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Perel, los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Moisés era el siervo de Dios, Moisés era la persona que sacó, el Señor utilizó a Moisés para sacar a la tierra prometida a todos los cautivos. Amén. Hoy, cómo Dios hablaba, cómo Dios afirma su palabra, porque hoy estábamos hablando de los cautivos a través de la alabanza. La hermana Débora, que estaba coordinando, hablaba de decir, Señor, crea un corazón nuevo y un corazón recto dentro de mí. Dios nos hablaba y nos reafirma la palabra, amén. Por eso le damos gracias a Dios, amén. Y acá decía que todos ellos se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés, el siervo de Dios, amén. Y dice, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Amén. ¿Sabe qué significa? Dice que muchos se levantaron contra Moisés tratando de que Moisés crea que no era un siervo de Dios, que lo que él estaba haciendo no era de Dios, que lo que él estaba haciendo no era cosa que Dios le había mandado. Y quizás muchas veces a usted también le pasa lo mismo. Quizás usted cuando viene al camino del Señor y empieza a conocer a Dios, muchos van a decir, vos me venís a decir que sos una hija de Dios, hiciste tal cosa o tal otra, o muchas veces hasta nos atacan con la palabra de Dios. Amén. Hoy decía la hermana Débora que tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Para qué tenemos que leer la palabra de Dios? La palabra de Dios nos alimenta espiritualmente, pero también nos ayuda cuando viene otra persona a hacernos creer cosas que no son. La palabra de Dios, hoy hablaba a través de Débora, decía, aquel que saca o agregue una tilde, mire, no dice una palabra, dice una tilde, algo que no esté escrito, sea anatema. Amén. Eso es lo que decía hoy la palabra de Dios. Y muchos van a querer sacarnos de foco o decir que no somos nada o decir que no servimos para nada. ¿Cuántas veces le pasó eso? No levante la mano, que levantamos toda la mano acá, ¿ven? Gloria a Dios. Y así le pasaba a Moisés. Vinieron a atacarlo a Moisés diciendo que lo que él hacía o lo que él era no era de Dios. Y no decía que vino una persona, que vino en dos. Vinieron muchos a atacarlo a Moisés. Amén. Seguimos compartiendo la palabra de Dios, pero vamos a saltarnos un poquito. Usted si quiere lea todo Números 16 y 17 y ahí va a entender más la palabra del Señor. Pero como no tenemos mucho tiempo, la vamos a suprimir un poquito. En Números capítulo 16, versículo 7 dice, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Estos vastes, hijos de Leví. ¿Sabe que Moisés no se puso a discutir? Ni se puso a decir, yo soy el siervo de Dios, le guste o no le guste. Y ponerse a discutir, a pelear, o a querer hacerle entender que él era el siervo de Dios, o que lo que hacía era enviado por Dios. Sino que le dijo,
Si yo verdaderamente soy siervo de Dios, vamos a pedir una prueba. Y Dios va a ser el que revelará si realmente soy santo o no soy santo, o quién es santo y quién no es santo. Den un fuerte aplauso al Señor. Nunca nosotros como hijos de Dios tenemos que contender con la palabra o discutir con las personas. ¿Amén? Nunca. ¿Sabe quién da testimonio por nosotros? Yo le puedo decir, yo soy la más buena, yo soy la que más ayuno, yo soy la que más oro, yo soy la más santa. Pero el que da testimonio por mí es Jehová de los ejércitos. Y el que da testimonio por usted es Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar si murmuran contra nosotros, no nos tenemos que preocupar si nos critican, no nos tenemos que preocupar si nos señalan. Lo que tenemos que preocuparnos, cómo estamos nosotros delante de Dios. Amén. Cómo estamos buscando a Dios y si Dios nos tiene en cuenta. Y ¿sabe una cosa? Dios nos tiene en cuenta. ¿Y cómo sé que Dios nos tiene en cuenta? Porque estamos en este lugar. Este lugar dice puerta del cielo, la casa del Señor. Amén. Si Él nos trae a su casa, si Él nos invita a su presencia. Hoy alabamos al Señor y era tremenda la presencia de Dios. Entonces quiere decir que Dios nos eligió. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces Moisés le dijo, mañana Dios mostrará. Amén. Vamos a Números capítulo 17 del primer versículo al 4. Así dice la bendita y dulce palabra de Dios. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Por cada congregación, por cada casa, tenía que tomar ¿qué? Una vara. Amén. Y dice, toma de ellos una vara por casa de los padres y de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Amén. Yo me puse a leer la palabra de Dios y Aarón andaba con una vara. Me puse a escudriñar lo que decía la palabra de Dios. ¿Y por qué yo hoy le dije cuando empecé que Dios nos muestra en cosas pequeñas, cotidianas, en lo que podamos entender? Yo hace un tiempo atrás tenía una planta que acá estaba hermosa, 2 plantas grandes, no esta, que se está medio... 2 plantas grandes, hermosas, y como estaba aquí dentro de la iglesia y había, no sé si era la presencia de Dios, el calor, la falta de aire, la planta se secó. Esa planta tenía como tallo como si fuera una caña. Y uno la tocaba y estaba totalmente seca. Y las hermanas saben de qué planta hablo, ¿no? Estaba totalmente seca. Seca, seca, seca. Es más, si estábamos con una señora un día y dice, tirala si ya está seca. Ah, no, yo me gustaba tanto la planta, digo, yo la voy a plantar en nombre del Señor, la voy a dejar ahí. Y la dejé y me olvidé y la dejé. ¿Sabe que pasó un periodo de tiempo y esa planta empezó a dar brotes y ahora está reverdeciendo? Amén. Y esta palabra justamente me mostraba cómo Dios nos muestra a través de pequeñas cosas lo que es la palabra del Señor. Y acá decía la palabra del Señor, 12 varas conforme a las casas de sus padres, escribirá el nombre en cada una de ellas. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Eso le dijo Dios. Agarra una vara seca. Aquel que sabe que planta una vara seca no tiene vida.
¿Cuánto tarda una vara en reverdecer? Yo no sé, hace meses que está esa vara, reverdeció, pero pasó meses. Pero acá le dijo de un día para otro, ve y lleva al tabernáculo de reunión la vara, y para que no se confunda de vara, en cada vara ponele su nombre. Y en una de esas varas decía el nombre de ¿quién? De Aarón. ¿Quién era Aarón? El que estaba con Moisés. ¿Quién era Aarón? La persona que el pueblo murmuraba contra él. Cuando se levantó el pueblo, cuando se levantaron los príncipes, se levantaron contra Moisés y Aarón. Amén. Entonces Dios le dijo, bueno, yo voy a mostrar quién es verdaderamente mi hijo. Lleva la vara de cada uno de ellos, ponle el nombre, llévalo al tabernáculo del testimonio y déjala ahí. Y mañana yo mostraré quién es verdaderamente el Hijo de Dios, el siervo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué le dijo? Allí en ese tabernáculo, allí en esa acción, allí en lo que vos hagas, voy a mostrar mi poder. Compartimos en el capítulo 17, el versículo 5, el versículo siguiente. ¿Qué sucedería con esa vara? ¿Qué dijo Dios que te iba a suceder? Dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja. ¿Quién estaba hablando? Dios. No dice, florecerá la vara del varón que usted tiene más simpatía, que es más amigo de ustedes, que más quiere el pueblo de Dios. ¿Qué dijo? Florecerá la vara de aquel que yo escoja, dice Dios. Amén. Así dice la palabra de Dios. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. ¿Qué iba a hacer? Le iba a poner un tapabocas en la boca. Amén. Le iba a sellar la boca de aquellos que murmuraban contra los siervos de Dios. Iba a cesar la murmuración porque le iba a mostrar el poder. Dios podía bajar fuego y fulminarlos a todos y hacerle entender que el único varón era Moisés y Aarón. Pero Dios dijo, yo voy a mostrar mi poder. Yo voy a pelear por ustedes. Cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una dificultad, no tiene que correr para distintos lados, tiene que correr para arriba o para abajo, que dice, como dice el pastor, de rodillas delante de Dios, ahí viene la victoria. Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿De quién viene? De Jehová. Cuando tengo un problema, ¿a quién voy? A Jehová. Cuando tengo una dificultad, ¿a quién voy? A Jehová. Cuando murmura contra mí, ¿a quién voy? A Jehová. Denle un fuerte aplauso al Señor. La vara que ellos pusieron en el tabernáculo, la vara que pusieron allí, estaba seca. ¿Cómo estaba la vara? Estaban todas iguales, porque no dijo, pon toda una vara y la mejor vara poner... No, puso todas las varas y cada vara tenía un nombre. Amén. En el versículo 17, capítulo 17, versículo 8, dice, y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Qué había? Reverdecido. Pero no solamente eso, echado flores. No solamente eso, arrojando renuevos y produciendo almendras. ¿Entiende? Yo cuando voy a plantar una plantita traje unas bolillitas chiquititas que es... ¿cómo se dice? Ferviente, dije, no, fortalecedor para las plantas, ¿no? Que la haga crecer rápido, las tengo que cuidar. ¿Cuánto tiempo pasa, como pasó con la planta que yo le contaba, para que tuviera su brote, para que empezara a tener sus hojitas, para que después todavía no dio ni la flor? Imagínense, hace meses, todavía no dio ni flor ni fruto.
¿Cuánto tiempo tardaría normalmente una vara en producir primero brotes, en producir después las hojas, en producir después las flores, en producir después el fruto? Acá la vara produjo todo eso solamente en un día. Y solamente las varas estaban todas juntas, eran 12 varas, pero solamente una vara había producido brotes, había producido flores, había producido frutos. Una sola vara. ¿Y sabe cuál era la vara? La vara de Aarón. La vara de Aarón. Entonces todos los demás se dieron cuenta que todo lo que habían hecho y todo lo que decían y todo lo que murmuraban era falso. Porque Dios había peleado por Aarón y Dios había demostrado que Aarón era el siervo de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Cuando nosotros nos vamos alejando un poquito de la palabra del Señor, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de obedecer a Dios, de a poquito nos vamos haciendo esa vara seca. Seca, seca, seca. ¿Y sabe qué dice el diablo? Este no sale más. Este ya es mío, este no se va a levantar más. Ya está seco, ya no tiene nada de Dios. Ya no le sirve a Dios. Porque pecó, porque se secó, porque se apartó. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios pone su nombre en esa vara como la puso en la vara de Aarón, Dios empieza a dar los brotes, Dios empieza a dar las flores, Dios empieza a dar los frutos, Dios levanta, Dios restaura. ¿Cuánto quieren eso del Señor en este día? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y no importa lo que los demás le dijeron, no importa lo que los demás dicen de nosotros, lo que importa es lo que Dios va a hacer con nosotros. Esa persona que quizás para el mundo no servía, que esa persona que quizás para el mundo era señalada, esa persona que quizás para el mundo era un fracasado, Dios empieza a dar los brotes. ¿Cuándo da los brotes? Cuando usted empieza a sentir, tengo ganas de congregarme, tengo ganas de ir a la iglesia, tengo ganas de leer la palabra de Dios. Empieza a dar sus brotes. Y después de los brotes vienen las flores. La flor es la presencia de Dios. Sentir que cuando oramos, sentir la presencia de Dios, esas son las flores. El aroma del Señor en nuestra vida. Amén. Empezamos a sentir ese aroma, empezamos a ver las flores, empezamos a ver las cosas distintas. Antes las veíamos mal, pero las cosas empiezan a ser transformadas. Ya nuestra fe se acrecienta. Y cuando ya tenemos esas flores bien nuestra vara ya está bien florecida, ahí viene ¿qué? Los frutos. Entonces ya los frutos es ir a predicarle a otro. Decirle a esa vara seca que quizás es su vecino, que quizás es su familiar, que quizás es su esposo, que quizás es su hijo, quizás es su hija, quizás es su padre. Decirle que Dios te tiene en cuenta. Dios puede hacer que vos vuelvas a rebrotar, que vuelvas a reafirmarte en las cosas de Dios. Dios quiere darte brotes nuevos, Dios quiere darte flores, Dios quiere darte frutos. Amén. Porque Dios tiene poder. No importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que dice Dios de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que el Señor nos dice en este día. Hay mucha gente que por mucho tiempo está apartada y el enemigo dice, ya no le servís a Dios porque le fallaste.
Ya no le servís a Dios porque Dios te dio mucho y vos abandonaste todas las cosas de Dios. Ya no le servís a Dios porque Dios te dio su presencia y vos te apartaste. Hoy está seca, hoy está seco, es una vara seca. Pero hoy Dios te dice que puede dar los rebrotes. Y si tenés rebrote te va a dar flores. Y si tenés flores te va a dar frutos. ¿Y sabe lo que hicieron con esa vara? Para que los demás, para que el pueblo, para aquellos que murmuraban, para aquellos que criticaban, para aquellos que señalaban a Aarón. Así dice la palabra del Señor en Números capítulo 17, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara a Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal. ¿Qué significa? Para que nadie se olvide que yo fui el que elegí a Aarón. Que a pesar de que ustedes murmuraban, yo elegí a este varón. Amén. Y entonces le dijo: vuelve la vara a Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿Quién eran los rebeldes? Los que murmuraban contra Aarón. Los que decían que Aarón no era un siervo de Dios, que lo que hacía Aarón no era de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque quizás al lado nuestro puede haber alguna vara seca. Pero tengamos mucho cuidado, porque Dios puede dar brote a esas varas. Tengamos mucho cuidado porque le puede dar flores a esa vara. Tengamos mucho cuidado porque puede darle fruto a esa vara. Y en lugar de ser la vara reverdecida, pasemos a ser los rebeldes. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 17, versículo 10, y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara a Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí para que no muera. Aún siendo rebelde, aún siendo murmuradores, Dios tuvo misericordia del pueblo. Dios tuvo misericordia. Le puso la vara para que se acuerden que el que había escogido a ese varón llamado Aarón era el mismo Dios. Pero también para que dejen de murmurar y dejen de quejarse, porque eso le iba a llevar a la muerte. ¿Qué dice acá la palabra de Dios? Y harán cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. ¿Entiende? Qué grande y misericordioso es Dios. Qué grande, porque siempre nos da una oportunidad para volvernos a Él. Qué grande, porque siempre está con los brazos abiertos esperando que volvamos a Él. Que extendamos la mano y decirle: socorro, Señor, te necesito. Como dijo el hijo pródigo: he pecado, le dijo a su propio padre, malgastó la plata de su padre, se fue de la casa de su padre. Pero cuando le fue a pedir perdón, dijo algo muy importante: he pecado contra el cielo y contra ti. Porque lo que le había hecho al padre, el hijo pródigo reconoció que también se lo había hecho a Dios. Amén. Acá había un pueblo rebelde, aquí había un pueblo quejoso, aquí había un pueblo que juzgaba al varón de Dios. Pero aquí había un Dios que defendió al varón de Dios y que da testimonio. Por eso usted no tiene que preocuparse por lo que dicen de usted. Mi pastor anciano, cuando nos enseñaba el pastor Moreno, una de las primeras cosas que me enseñó siendo nuevita, me dijo: hermana, nunca se preocupe por lo que dicen los demás, preocúpese por lo que dice Dios de usted. No se preocupe si murmuran contra usted, preocúpese si Dios la acepta, si Dios acepta su oración, si Dios acepta su arrepentimiento, si Dios acepta su alabanza. De eso preocúpese. De los demás, déjeselo a Dios, que Él se encarga. Yo pelearé por ti.
y tú estarás tranquilo. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Entonces, de ahora en más, cuando el diablo venga a decirle, sos una vara seca, no servís. Ah, pero ya estoy teniendo los rebrotes. Ojo, diablo, que pronto ya voy a tener las flores y pronto ya voy a tener los frutos. Amén. Lo hemos visto. El día lunes tuvimos allí la célula al fondo y hoy veo todas las caras, casi todo de la célula. Creo que nos faltó ninguno, me parece, ¿no? Nos faltó ninguno. Los cuento en... Amén. Pero empezó por dos. Karen y Brian. Primero empezamos allí en la casa de... La primera fue Mili. Después Mili trajo a Karen, después Karen trajo a Brian. O sea que Mili, los frutos de Karen y Brian es tuyo. Amén. Ya tu vara tiene fruto, ya dio almendro. Amén. Y así uno a otros, y cuando queremos acordar, todas las reuniones de los días lunes se van agregando. Y el que le habló al otro es el fruto que está dando. Y hay muchas varas que estaban secas. Muchas varas que creían que ya no tenían vida. ¿Veo que dice la palabra de Dios cuando se seca el árbol? Que dice, es cortado y echado al fuego. ¿Cuánto se sentía que el fuego ya estaba cerquita porque estaba re seco? No tenía vida. Pero empezaron a tener sus brotes. Y empezaron a tener sus flores. Y empezaron a tener lo que hoy tienen. Ya el fruto. Ya se ve la almendra. Amén. ¿Pero por qué? Porque fueron al tabernáculo de Dios. Vinieron a la presencia de Dios. Vinieron a buscar de Dios. Pero hubo alguien que le habló. Yo me gozo porque en este día estaba Valentina. A ver, ¿quién es Valentina? Valentina, gloria a Dios, bienvenida Valentina. Pero también está otra persona en este lugar. Una persona que quizás usted no la conoce, pero sí la conocemos por nombre. ¿Sabe por qué? Porque su hijo pidió oración y clamó la iglesia y se llama Gloria. Amén. Ya Pablo tiene su almendrita ahí. Amén. Ya tiene su almendrita ahí. Eso lo hace Dios. Cuando uno se siente que se está secando, no diga, ya estoy para el fuego. Sino venga al tabernáculo del Señor. Venga a la presencia de Dios. Acérquese a Cristo y empiece a sentir sus brotes. Empiece a sentir cómo usted se va renovando. Como usted va entendiendo la palabra de Dios. Hoy en el ayuno contaba a los hermanos, porque estaban los apóstoles, los cuales saludamos también, que hoy no lo hemos saludado, a nuestros apóstoles, que también viajaron a Bahía Blanca con nosotros. Hoy contaban las hermanas que un día estuvieron hasta las 4 de la mañana debatiendo una palabra del Señor que no entendía. Y uno decía una cosa y otro decía otra cosa y se iban otra. Esos eran los brotes, ¿eh? ¿Cuánto hace que no lo hacían? Años, meses, que ni siquiera se habrán acercado a la Biblia, o no, me parece que era así, ¿no? Así dice. Ustedes no lo ven ahí, pero ellos dicen. Pero se acercaron al tabernáculo, y estaban secas las varas, pero al acercarse al tabernáculo empezaron a dar brotes, y esos brotes empezó a molestar y dice, quiero saber más de Dios. Y ya sienten la presencia de Dios, porque yo veo cómo es derramado la presencia de Dios en la vida de ellos. Amén. Quiere decir que las flores ya están. Pero ¿cómo hicieron rápido? Como la vara de Aarón en 24 horas se transformó en una vara que daba fruto. Ellos ya están dando fruto. Amén.
Por eso en este día te invito a que si vos quizás estás en el periodo de ser una rama seca, que te sentís así, seca, porque hace mucho no estás cerca de la presencia de Dios, porque hace mucho te alejaste de las cosas de Dios, porque sentís que realmente necesitas de Dios en este día para sentir esos brotes nuevamente y para sentir esas flores nuevamente. Acércate a la presencia de Dios, acércate al altar de Dios y decirle: Señor, renovame, Señor, restaurame. Acércate a la presencia de Dios y decirle: yo quiero ser una vara, pero una vara como la de Aarón, una vara en la cual puedan ver los demás la preciosura de tu presencia. Allí quedó para testimonio, dice la vara de Aarón. Quizás algunos se olvidarían en algún momento y iban a querer murmurar al de al lado: uy, vos sabés, ay, la vara, no, mejor no murmuro. Porque ¿qué me dijo el Señor? Ay, que si vuelvo a hacerlo, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a morir, mejor no murmuro. No, pero este siervo es bien. Ay, es cierto que es levantado por Dios, no por el hombre. No, mejor no murmuro. No, mejor no me levanto contra él, porque una vez se levantó muchos contra él y hoy Dios demostró que es un siervo de Dios. Dios demostró que es una sierva de Dios. Amén. Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Si hace mucho tiempo que vos te sentís así como esa vara, si hace mucho tiempo que te cuesta sentir la presencia de Dios, que te secaste, que necesitas que Dios haga un renuevo, Dios hoy te dice que lo puede hacer. Dios hoy te dice que puede hacer el milagro. Dios hoy te dice que puede hacer que tú empieces a dar brotes, que empieces a dar flores, que empieces a dar frutos. ¿Amén? ¿Cuántos quieren dar brotes? Pero mire que el que no levantó la mano, vuelvo a preguntar de nuevo por las dudas, se arrepiente. ¿Cuántos quieren dar brotes? ¡Ay, qué bueno! Hasta los niños, mire, ¿eh? ¿Amén? ¿Cuántos quieren que quizás ya tengo? Pero yo ya tengo brote. Bueno, no te quedes en el brote. ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Dios y sentir que ya están dando flores? Que cuando usted habla, Dios los respalda. ¿Cuántos quieren dar lo mejor, que son los frutos? Amén. ¿Qué nos dice siempre el pastor? Que tenemos que hablar y traer a otro. Que la bendición no tiene que quedar en nosotros, sino compartirla. Que invitemos. No, pero yo invité a 10 personas y nunca viene ninguna. Invita más. Algún día, ese frutito que ya está queriendo salir, va a dar el fruto. Amén. Está en nosotros. ¿Sabe qué dice su palabra? Que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Una vara seca, una vara inservible, una vara sin el brote, sin el fruto, sin las flores, no tiene vida. Y cuando nos acercamos a la presencia de Dios, ahí viene nuestra vida. Y el problema es grande, pero nuestro Dios es más grande. Y ahí empezamos y Dios empieza a hacer la obra. Y Dios empieza a hacer la obra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno que es nuestro Señor. Amén. Qué bueno que es nuestro Señor, porque cada día el Señor nos habla. Y hoy en este día nos está hablando justamente de eso. De que quiere que nosotros no seamos cortados y echados al fuego, sino que los demás vean en nosotros las flores, el fruto, el brote. Amén. La presencia de Dios en nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Hasta aquí lo que me dio el Señor en este día. Despedimos a todos los que están a través de internet. Y a usted lo invito a que se ponga de pie. Que usted no me diga a mí, yo soy una vara seca, yo tengo el brote, no. Que usted le diga a Dios en este día, le diga, Señor, yo estoy seca. ¿Sabe que hay una cosa que corre a aquellos que estudiaron? A mí me gusta mucho la biología. Se llama savia, lo que hay dentro del tallo que le da vida a la planta. Esa savia que corre por adentro de la planta, que la hace crecer, que la hace dar brotes, que la hace dar fruto. En este día representaría el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios y usted es la rama. Y el Espíritu Santo de Dios quiere entrar en usted y empezar a darle ese brote. Cierre sus ojos. Vamos a pedirle a Belén que ponga una alabanza y vamos a pedir al pastor que pase, así oramos juntos.